Olá y buenos días a todos y todas. Gracias por conectarse a esta sesión informativa de la OPS sobre la pandemia por la COVID-19 en las Américas. Soy Paulo Lira, del Departamento de Comunicaciones de la OPS. Como siempre, esta sesión durará alrededor de 1 hora y tomaremos preguntas hasta este momento. Ya tenemos algunas preguntas que llegaron por correo electrónico y pueden enviar preguntas adicionales a través del botón Q y A. Recuerden siempre incluir su nombre y medio de comunicación al hacer las preguntas. Les informamos también que esa sesión contiene transmisión, interpretación simultánea hasta el inglés, francés, español y portugués, y que también se transmite en vivo en Facebook, Twitter y YouTube. Hoy, la doctora Etienne hablará sobre la situación de la pandemia en las Américas y también informará sobre una nueva iniciativa de la OPS para aumentar la capacidad de los países de la región en la producción de vacunas. Acompañan la doctora Etienne, el subdirector de la OPS, doctor Jarbas Barbosa, el doctor Ciro Garte, director del Departamento de Emergencias de la OPS, y el doctor Jairo Méndez, asesor para enfermedades virales emergentes de la OPS. Ahora sí, pido al doctor Etienne para compartir, por favor, sus palabras iniciales. Thank you, Paulo. And good morning. Gracias, Pablo. Buenos días y muchas gracias a todos por sumarse a la sesión informativa del día de hoy. La última semana, las Américas notificaron más de 1,5 millones de casos nuevos y prácticamente 220,000 muertes nuevas relacionadas con la COVID-19. 3 países, Estados Unidos, México y Brasil, tienen el número más alto de casos, si bien el número de casos por COVID-19 sigue aumentando y notificándose en nuestra región. Muchos países de América Central, entre ellos Belice, Guatemala y Honduras, están sufriendo un alza en las infecciones por COVID-19 y si bien las hospitalizaciones siguen cayendo en gran parte de América del Sur, las infecciones siguen en un nivel alto, con lo cual instamos a los países a que sigan estando al día con los nuevos brotes. Jamaica, Puerto Rico y los estados insulares más pequeños del Caribe, como San Vicente y las Granadinas, han notificado aumentos profundos en las infecciones nuevas y las muertes. En Haití, el Ministerio de Salud está coordinando con sus aliados humanitarios y ha solicitado apoyo quirúrgico y para la atención de traumas adicional para las víctimas del último terremoto. La OPS sigue distribuyendo insumos médicos muy necesarios y está trabajando estrechamente con el Ministerio de Salud y los equipos de emergencia en el terreno. Incluso a medida que nuestra región sigue encabezando las infecciones mundiales con 7 de los 20 países en primer lugar y territorios con las tasas de mortalidad más altas en el mundo que se encuentran en América Latina, más del 23% de las personas en América Latina y el Caribe han finalizado las vacunaciones contra la COVID-19. En muchos países la cobertura está muy por debajo. Solo el 3% de las personas han sido vacunadas plenamente en Guatemala y un tanto más del 4% en Jamaica. Si bien campañas de vacunación también han sufrido más demoras en Haití debido a la catástrofe natural. Hoy, la desigualdad vacunal sigue siendo el talón de Aquiles de nuestra respuesta. Las demoras en la producción implicaron que muchos países aún están aguardando las dosis que adquirieron hace meses. A algunos no les queda otra opción más que depender de las donaciones para vacunar a su población. Y la OPS y COVAX están cooperando para entregar prácticamente 12 millones de donaciones de vacunas contra la COVID de Estados Unidos, España, Noruega, Francia y Suecia. Estas vacunas no serán suficientes para proteger los centenares de millones de personas que siguen en situación de vulnerabilidad en nuestra región. Insumos vacunales limitados siguen retrasándonos. Un puñado de empresas producen todo el suministro de vacunas contra la COVID-19 a nivel mundial.
Muchas de ellas están permitiendo que el precio y el país de origen, no la necesidad, establezcan cómo se despliegan estas dosis. Entonces, gran parte de los insumos vacunales sigue en manos de las naciones más poderosas del mundo. Esta producción limitada y distribución desigual de las vacunas ante una demanda asombrosa obstaculizan nuestra respuesta a la COVID y también ponen en peligro la salud mundial en nuestros países que ya están con un riesgo muy alto. América Latina y el Caribe son especialmente vulnerables, dado que dependen casi completamente de otros lugares para producir la materia prima farmacéutica, los medicamentos y las tecnologías de salud que nuestras poblaciones necesitan para conservar su salud. Nuestra región importa 10 veces más de productos farmacéuticos de los que producimos. Al igual que los fabricantes se adaptaron rápidamente para producir algunos de los EPP y los respiradores que nuestra región requirió al principio de esta pandemia, también debemos llevar el mismo espíritu de colaboración hacia la producción de vacunas en la región. La buena noticia es que no estamos comenzando de cero. En la actualidad, 4 países de nuestra región ya están fabricando vacunas contra la COVID-19 y Brasil y Cuba son productores de vacunas precalificadas por la OMS contra la fiebre amarilla y la meningitis B, respectivamente. Debemos aprovechar este legado para proteger a nuestros pueblos de la amenaza de la COVID y también de riesgos sanitarios futuros. La OPS ya está encabezando iniciativas para ayudar a reducir nuestra dependencia de las importaciones farmacéuticas. Juntos con la OMS estamos trabajando para llevar la tecnología de ARN mensajero a nuestra región. Las vacunas de ARN mensajero son algunas de las vacunas más eficientes contra la COVID-19 y la tecnología es muy adaptable. Entonces tiene una posibilidad enorme de utilizarse contra otros virus. Hasta el momento, más de 30 empresas públicas y privadas e instituciones de las Américas han expresado el deseo de participar en el programa de transferencia de tecnología de ARN mensajero de la OMS y estamos en proceso de identificar las propuestas más prometedoras, establecer un proceso de cooperación que pueda aprovechar la capacidad actual en diferentes países y garantizar que esta producción beneficie a todos los países de América Latina y el Caribe a través del fondo rotatorio de la OPS. Pero fortalecer la capacidad de producción de nuestra región llevará tiempo y nuestro éxito depende de 3 cosas: la coordinación, la colaboración y las inversiones. Para que esto funcione, los países deben coordinar con diferentes sectores para fortalecer su capacidad para producir tecnologías nuevas. Los países que participen necesitarán políticas nuevas para priorizar esto, tanto para contar con las competencias técnicas como la bioingeniería necesaria para intensificar esta producción, como también una infraestructura regulatoria robusta o un marco que garantice la calidad, eficacia y seguridad. Esta semana la OPS lanzará una plataforma para reforzar las labores de fabricación de vacunas, comenzando con la primera de una serie de reuniones para promover mayor coordinación entre los países y también para lograr la participación de socios de los sectores público y privado para que esta idea se convierta en una realidad. Necesitamos colaborar para aprovechar los puntos fuertes de cada uno, con lo cual necesitamos colaborar. Hay muchos ingredientes en la fabricación de vacunas, entonces necesitamos proyectar y optimizar las cadenas de suministro a fin de gestionar de manera eficiente estos pasos en nuestra región. De la misma manera que los países trabajan con el fondo rotatorio de la OPS para reunir la demanda de vacunas, deben aprovechar las economías de escala a fin de distribuir la capacidad de producción farmacéutica en todas las Américas. Si esta producción regional será sostenible,
la producción no puede estar concentrada en un solo lugar. Finalmente, la ampliación de la producción farmacéutica exigirá de inversiones importantes. El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y otros socios ya han expresado el deseo de ayudar a nuestra región a ampliar su producción farmacéutica. Pero los países deben también priorizar las inversiones y colaborar para aumentar a un máximo los fondos disponibles. Creo que la crisis de vacunación contra la COVID-19 actual debe ser una llamada de aviso para ampliar la producción farmacéutica regional de manera que podamos llevar las riendas de todas las respuestas a pandemias. Los valores de la región de panamericanismo y solidaridad pueden ayudar a fortalecer la producción farmacéutica. Las inversiones que realicemos hoy no solo nos ayudarán a superar esta pandemia más rápidamente, sino que también establecerán la base para abordar crisis sanitarias futuras. Entonces, realmente no tenemos tiempo que perder. Perdón. Muchas gracias, Dr. Etienne, por sus palabras iniciales. Ahora vamos a empezar con las preguntas que ya hemos recibido y la primera de ellas es de Gisela Salomón de la Associated Press. Al comienzo de la pandemia, algunos expertos habían estimado que pasarían 2 años para poder controlar el virus. En diciembre se cumplirán 2 años desde que el virus fue detectado. ¿Cuáles son las proyecciones de la OPS para la región? ¿Para cuándo están estimando que se podrá volver a la normalidad? Doutor Barbosa, por favor. Gracias por la pregunta, Gisela. Eu creio que há como uma ansiedade de todos para saber quando vamos a finalmente ter a pandemia completamente controlada. Pero não se pode, não se deveria haver hecho estimativas al princípio e também não temos condições agora de estabelecer que fecha a pandemia vai terminar. Sabemos que está mais cerca de terminar que estava há 1 ano atrás. ¿Por quê? Porque temos vacunas agora e as vacunas todos os dias comprovam sua capacidade de salvar vidas, de proteger as pessoas, de diminuir os casos graves, de diminuir as pessoas que necessitam ir a um hospital porque têm uma forma grave de Covid. Então, quanto mais os países podem ter acesso às vacunas, quanto mais temos pessoas vacunadas com as 2 doses em todos os países, estamos mais cerca do fim da pandemia. Também estamos mais cerca porque se generaram muitas evidências de medidas que funcionam adequadamente. O uso de mascarilhas, por exemplo, de cobre-bocas, há dados muito recentes, por exemplo, que falam que se todas as pessoas utilizassem as mascarilhas, solo esto poderia reduzir entre 10 a 20% a transmissão da Covid-19. Ou seja, manter estas medidas, evitar aglomerações, manter o uso de las mascarillas e ampliar o acesso às vacunas para que todas as pessoas possam se vacunar, eu creio que são medidas que vão acercar o final da pandemia. Então, isso eu creio que é a grande tarefa que temos, é manter a vigilância, manter todas as medidas e ampliar o acesso das pessoas às vacunas. Gracias. Muchas gracias, Dr. Barbosa. Me gustaría ahora tomar una pregunta que apenas llegó, que es relacionada con las palabras de abertura de la doctora Etienne. La pregunta es si esta nueva iniciativa que la OPS está anunciando, esta plataforma, si esto significa romper las patentes de las vacunas. Dr. Barbosa, ¿usted podría contestar esto? Gracias por la pregunta. El tema de patentes siempre, de la propiedad intelectual, siempre está en el centro de muchos debates. Y hay decisiones de los países en la Asamblea Mundial de la Salud, en los cuerpos directivos de la OPS, sobre la posibilidad de utilizar las flexibilidades que están previstas en los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectuales. Pero lo que estamos hablando y lo que ha anunciado la directora es mucho más
que solamente uma medida. Estamos falando de um problema complexo. E, em geral, quando apresentamos respostas simples para problemas muito complexos, são respostas que não são as mais adequadas. Estamos falando de uma iniciativa para fortalecer a capacidade produtiva da região, apoiar o que já existe, fortalecer a capacidade de produção, de desenvolvimento, buscar compartilhar de maneira coordenada essas fortalezas que já existem na região. Se os 4 ou 5 países que têm interesse ou já produzem vacinas em nossa região puderam fazer como um consórcio e produzir de maneira compartida, isso amplia muito a capacidade da região. Estamos falando também de uma plataforma para transferir tecnologias novedosas, como as tecnologias de las vacunas de ARN para a região, que são vacunas novas que se pode utilizar não somente para a Covid, pero no futuro quizás também para outros vírus de importância. Estamos falando da necessidade de uma inversão importante de recursos para esse desenvolvimento, de iniciativas de governo, de empresas privadas, ou seja, estamos falando de algo que tem um período de tempo para que pueda ser implementado na região, que vai exigir vontade política, decisão de los países, compromisso, muito mais allá que solamente o setor saúde. Eu creio que esta é a iniciativa da plataforma e que tem o objetivo não de uma resposta em um mês ou 2 meses, pero que pueda ser uma solução para fortalecer a capacidade produtiva da região, desde os equipos de proteção individual, os respiradores, os medicamentos, que importamos muito mais do que produzimos na região, e também para as vacinas. Ou seja, é uma mirada mais ampla para fortalecer a capacidade da região e diminuir a dependência, a vulnerabilidade que tem a região de América Latina e do Caribe nesse momento. Gracias. Many thanks for this clarification, Dr. Barbosa. Muchas gracias por esta aclaración, doctor Barbosa. Ahora la siguiente pregunta será en inglés. Algunos periodistas acaban de hacer la misma pregunta, incluyendo Tanya Smith Cartwright from the Tribunal de Bahamas y Nersol Collabe de El Comercio. La pregunta es, varios países están comenzando a ofrecer refuerzos a parte de su población. ¿Es esto aconsejable? Doctor Etienne, ¿puede usted, por favor, responder a esta pregunta? En primer lugar, deseo agradecer a los periodistas por esta pregunta. Después de analizar los datos y las pruebas científicas a nuestro alcance, nuestro grupo consultivo estratégico de expertos en inmunización y el grupo asesor técnico, el primero conocido como SAGE, recomendaron que la prioridad hoy en día es ampliar rápidamente la vacunación para cubrir a los grupos vulnerables que pueden presentar formas graves de la COVID-19. Esta medida reducirá las hospitalizaciones y las muertes. Después de alcanzar esta meta, los países necesitan garantizar el acceso a las vacunas a fin de lograr la cobertura vacunal alta de un 80% más, incluso, que es el nivel que se calcula necesario para controlar el contagio. En lo que hace a la pregunta de tercera dosis o refuerzo, en realidad no tenemos suficientes datos para realizar una recomendación de una tercera dosis. Los expertos están realizando estudios, ensayos clínicos, recabando datos para obtener pruebas científicas que respalden la recomendación de una tercera dosis o refuerzo. Pero creo que es esencial contar con el análisis de todos estos datos a fin de realizar la recomendación adecuada, que tal vez sea diferente para cada vacuna y para grupos específicos, como por ejemplo las personas inmunodeprimidas, las personas de edad avanzada y la población en general. Permítanme hacer hincapié en que el hecho importante aquí es destacar que la mejor protección contra las nuevas variantes de preocupación es el control del contagio en todas partes. Entonces, por tal motivo, la necesidad urgente de contar con acceso equitativo a las vacunas es un imperativo ético
y se trata de la mejor respuesta de salud pública a esta amenaza. Ustedes ya saben que nuestros países necesitan con urgencia vacunas contra la COVID-19. Como lo mencioné anteriormente, menos del 25% de las personas en América Latina y el Caribe han recibido las vacunaciones completas contra la COVID-19 y en algunos países esta cifra es algo inferior al 5%. Quiere decir que aún restan millones de personas por proteger. La falta de acceso a las vacunas está obstaculizando nuestra respuesta a la pandemia de la COVID-19. Algunos países no han logrado ofrecer la segunda dosis de la vacuna, lo cual es esencial para garantizar la protección. Además de los despliegues de las vacunas a través del mecanismo COVAX, la OPS está también trabajando para aumentar la accesibilidad de nuestros países a las vacunas a través de llamamientos para mayores donaciones y donaciones inmediatas de los países desarrollados, y esto incluye compras directas de nuestro fondo rotatorio. Pero ustedes saben que aún resta mucho camino por recorrer a fin de vacunar a todos contra la COVID-19 y así controlar la pandemia, que nos permitirá reanudar nuestras actividades económicas, recuperar la economía y reducir también la incidencia social drástica de la pandemia. Mientras tanto, por favor, sigan respetando las medidas de salud pública recomendadas, entre ellas usar una mascarilla, el distanciamiento social, la ventilación adecuada, evitar espacios cerrados con aglomeraciones de personas y las otras medidas para reducir el contagio y protegernos. Gracias. Many thanks, Dr. Etienne, for this answer. Muchas gracias, doctora Etienne, por esta respuesta. La siguiente pregunta proviene de Raquel Scott de las Bahamas y la pregunta es: las Bahamas se encuentra en el medio de una alza abrupta de casos de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia, y en este contexto estamos también en 3 semanas a punto de celebrar elecciones generales. ¿Qué es lo que nos recomienda la OPS para celebrar elecciones, comicios seguros ante estos desafíos a los que se enfrenta el país? Doctor Ugarte. Gracias. Esta pregunta ya se abordó en otras ocasiones. Es importante destacar que el derecho de voto, el derecho a escoger a nuestros funcionarios, existe y coexiste con el derecho a la salud. Al respecto, en muchas elecciones la OPS ha suministrado orientaciones técnicas y operativas a fin de reducir el contagio durante el proceso comicial. Aparentemente, el contagio más alto es durante la campaña, en lugar del día de los comicios, con lo cual es importante evitar situaciones en las cuales el distanciamiento social es difícil de mantener, y al respecto también llevar siempre mascarillas y, por supuesto, respetar las otras medidas, como por ejemplo el saneamiento de manos, etc. Es importante también evaluar la situación del contagio y analizar la disponibilidad de camas de terapia intensiva, camas hospitalarias, en caso de que haya un alza en el número de casos por diferentes motivos, y esto incluye también por el contagio en curso en el país, en el Caribe y en los países de América Latina. Necesitamos destacar que esta situación Estas situaciones electorales podrían sí abrir la puerta a un mayor grado de contagio. También es importante que los colegios electorales organicen el día de las elecciones para que haya distanciamiento entre las personas y se reduzca el contagio. Por ejemplo, a través de las superficies con las cuales entran en contacto las personas. Estas son parte de muchas recomendaciones, como por ejemplo, recomendaciones para aquellos que estén coordinando el proceso y la población que concurrirá a las urnas. Al respecto, es muy importante que los países
tengan en cuenta con seriedad el contexto de la COVID-19, porque hay que proteger a la población y al mismo tiempo seguir con el proceso electoral. Gracias. En seguimiento, hay dos preguntas que también remiten al anuncio hecho por la doctora Etienne en sus palabras iniciales. La primera es de Matías Louis de Medscape en Argentina y dice, ¿hay alguna prohibición sobre la cantidad de vacunas de ARN modificado que podrían producirse en la región? ¿Podría ser durante el 2022? Y la pregunta también de Violeta Vilar, de la Web de la Salud. ¿Cuáles países podrían participar de manera inicial en la producción de vacunas contra la COVID-19 de acuerdo con esas propuestas? Doctor Barbosa, por favor. Gracias, gracias por el interés en esta iniciativa que nuestra directora ha anunciado. Efectivamente, estamos en el principio del proceso. Entonces, hay preguntas, ¿cuántas vacunas que se van a producir? Eso, estamos empezando el proceso. Y como habló la directora, es un proceso que tiene el objetivo de ser un proceso factible, o sea, que pueda ser efectivamente implementado en la región. Hace ya, creo que 2 meses, tuvimos una primera reunión para discutir las iniciativas de transferencia de tecnología de las vacunas de ARN para la región. Tuvimos más de 300 personas que participaron en esta reunión. Tuvimos un tiempo para recibir as propostas, recebimos um pouco mais de 30 propostas da região, de empresas privadas, de consórcios, de alianças de empresas privadas de um país com outra, de empresas públicas. Estamos no processo de revisão de todas essas propostas e se vai anunciar durante o mês de setembro. Nossa diretora vai anunciar quais são as propostas que se vão tomar para esse projeto inicial. O critério vai ser as propostas mais factíveis, as propostas que têm todas as condições llenadas. O país tem um bom sistema regulatório, o país tem capacidade já de produzir algum componente, o país tem alguma inversão já garantizada, pública, privada ou pública e privada, para que pueda apoiar esse desenvolvimento. Então, isso se vai analisar. La ideia general é ter, como falou nossa diretora, uma produção compartida, que se utilize as capacidades que já existem na região, em muitos países que, por exemplo, já produzem componentes que poderiam ser parte da produção de uma vacuna de ARNM. Segundo, o princípio da iniciativa é que é uma iniciativa para beneficiar a todos os países de América Latina e do Caribe. Ou seja, não é para que um país produza vacunas para o próprio país. Todas as vacunas produzidas por esse consórcio vão a ser distribuídas por el fundo rotatório, vão a ser ofertadas por el fundo rotatório para que todos os países de América Latina e do Caribe se puedan beneficiar. Ou seja, não somente os que produzam, pero todos os países puedan beneficiar-se. Sobre os tempos, isso seguro que vai depender da análise mais detalhada de todas as propostas, pero não é uma resposta para o curto prazo. Não estamos buscando ter vacunas em 1, 2, 3 meses. Isso não é factível em um projeto como esse. Esse é um projeto estratégico para a região que deve ser muito bem planificado e implementado para que efetivamente se amplie a capacidade de produção em nossa região. Muitas graças. Muchas gracias. La próxima pregunta viene de Blanca Valadez del Grupo Milenio de México. ¿Podrían aclarar si la variante Delta del COVID-19 es mucho más contagiosa que los virus que causan el MERS, el SARS, el Ebola, el resfriado común, la gripa estacional y la viruela, y tan contagiosa cuanto la varicela? Doctor Méndez, por favor. Muchísimas gracias por esa pregunta tan importante. Sabemos que definitivamente Delta tiene una capacidad de transmisión bastante alta. Virus como el SARS original o el MERS coronavirus se encuentran muy bien adaptados a sus huéspedes naturales
En el caso del MERS, los camélidos, los camellos, y el caso del SARS, los murciélagos. Pero estos virus no lograron realmente adaptarse muy bien al humano, por lo que la transmisión realmente no es tan exitosa. Sin embargo, es difícil comparar virus que pertenecen a familias muy diferentes, por eso sí, pues, no es tan fácil comparar, por ejemplo, Delta con otras que tienen unas vías de transmisión y que también varían muchísimo. Por ejemplo, aunque el virus ébola se transmite muy fácilmente, se requiere un contacto muy cercano con el paciente y sus fluidos durante la infección aguda para que realmente haya una transmisión exitosa. Entonces, es un virus que es altamente letal, pero no se transmite muy rápidamente por eso, porque se requiere un contacto muy cercano con el paciente y sus fluidos. Asimismo, virus como la influenza estacional u otros que causan resfriado común se transmiten de acuerdo, por ejemplo, a la carga viral que esté presente en el paciente. Depende mucho, además, de las condiciones de vacunación, en el caso de la vacunación para influenza, y solo cuando se tienen algunas condiciones necesarias, como una cercanía y particularmente en áreas cerradas o muy poco ventiladas, tratándose de un virus de transmisión respiratoria. También se debe tener cuidado al comparar con otros como la varicela o viruela, que son virus de familias muy diferentes también, con los cuales, dependiendo del momento de la enfermedad, la posibilidad de contagio aumenta, pero únicamente cuando realmente el contacto es muy cercano y principalmente cuando el virus se encuentra activo en las lesiones que suele producir. Finalmente, simplemente un comentario, es que en general los virus tienden a evolucionar para adaptarse mejor al huésped, en este caso al humano, volviéndose más transmisibles, pero no necesariamente más letales o mortales, ya que los virus necesitan de un organismo vivo para poder subsistir y replicarse. Este es un proceso entonces que es precisamente lo que estamos viendo actualmente con SARS-CoV-2 y sus variantes como la Delta, donde efectivamente un virus que está evolucionando para volverse más transmisible, no necesariamente más letal, pero que sí es más exitoso para mantenerse en la naturaleza, si es que, lo que podemos hacer es precisamente detener la transmisión. Cami, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Méndez. La próxima pregunta viene de José Carlos Móvil, de la Agencia F, y de Daniel Colín, de TN 23, ambos de Guatemala. Las preguntas son: ¿cuál es su opinión sobre la situación actual de Guatemala ante la COVID-19 en la tercera ola de la enfermedad? Y ¿qué acciones deben fortalecerse tomando en cuenta que ya se tiene la variante Lambda y Delta? Doctor Ugarte, por favor. Perdón. Guatemala está atravesando una de las circunstancias más difíciles desde el inicio de la pandemia. El número de casos se ha aumentado significativamente, con reportes diarios de hasta 5,000 casos, y la presencia de las variantes de preocupación, incluyendo la variante Delta. Guatemala había incrementado el número de camas de hospitalización y de camas de cuidados intensivos hasta 2 o 3 veces la cantidad que tenía inicialmente. Sin embargo, con el incremento del número de casos en tiempos muy cortos, la disponibilidad de camas en muchísimos hospitales es muy baja. La ocupación es cercana al 100% o del 100%, y la sobrecarga de trabajo al personal de salud también es muy alta y ha sido muy alta durante las últimas semanas. En un contexto de baja cobertura de vacunación y con diferencias significativas de la cobertura de vacunación en grandes ciudades y en zonas rurales, la probabilidad de que el virus se siga transmitiendo si no se adoptan medidas de control de la transmisión es muy alta. De hecho, las proyecciones que tiene el Ministerio de Salud y que se reflejan en la actualización de las alertas de semáforo que publica en su página web y que las comparten con la OPS, muestran una tendencia de incremento significativo de casos si es que no se adoptan medidas urgentes. Entre ellas están, por supuesto, las medidas de el uso de mascarillas en todos los espacios, pero además la desinfección de las manos, la distancia física y otros. En este contexto de un incremento muy significativo de casos en Guatemala, la disponibilidad de los equipos de protección personal para el personal de salud, la disponibilidad de suministros para el tratamiento de pacientes, el monitoreo de la situación de todos los servicios de salud, seguramente
hará que sea necesario una reorganización y un refuerzo del sistema de los servicios de salud en Guatemala para lograr atender a la gran cantidad de pacientes confirmados. Y por otro lado, también para reducir la transmisión será necesario adoptar medidas de aquellas que ya conocemos que son muy útiles. De tal manera que estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Salud y con las autoridades de Guatemala para que este incremento de casos sea reducido en lo máximo posible y que la afectación tanto en nuevos pacientes y fallecidos sea lo menor posible. Y por supuesto, siguiendo los comentarios de la doctora Etienne, es muy importante para situaciones como la de Guatemala que haya una mayor disponibilidad de vacunas. La cobertura en Guatemala es muy baja en comparación con otros países y ese es uno de los ejemplos en los cuales el esfuerzo, la abogacía de la organización está llegando hacia países no solo de mecanismo COVAX que ha proporcionado unas vacunas, pero también de donaciones que son muy urgentes para proteger a las guatemaltecas y a los guatemaltecos. Gracias. Many thanks, Dr. Ugarte. The next question comes Muchas from gracias, doctor Ugarte. La siguiente pregunta es de Patricia Rodríguez Calva, Grupo Imagen México. Voy a leer la pregunta en inglés. Los niños en México y en otros países de la región están preparándose para regresar a las clases. ¿La OPS está de acuerdo con esto? ¿Cuáles son sus recomendaciones con el regreso a las escuelas y colegios, doctora Etienne? Muchas gracias por esta pregunta. Sobra decir que las escuelas son esenciales para la salud, seguridad y bienestar de los niños y adolescentes y que la educación es clave para reducir la pobreza, promover la igualdad de género y también salvaguardar el desarrollo sostenible. Con el cierre escolar, los niños tienen más probabilidades de sufrir violencia, hambre y problemas de salud mental. O sea que cuanto más pronto vamos a regresar a la educación presencial, mejor será. Los niños y los adolescentes en América Latina y el Caribe han recibido el impacto muy gravemente de los cierres escolares, más que los niños y adolescentes de otras regiones del mundo, con más de 101 millones de niñas y niños afectados. La reapertura de las escuelas debería ser entonces una prioridad para los gobiernos, los padres y por supuesto los niños mismos. Sin embargo, nuestra región sigue siendo el epicentro de una pandemia mundial severa. Más de 2 millones de personas han muerto en las Américas y más de 82 millones de casos se han registrado desde que comenzó la pandemia. Tenemos transmisión comunitaria de COVID-19 en casi todos los países. Lo que no queremos de ninguna manera es que las escuelas se transformen en un catalizador de más transmisión comunitaria. Las escuelas tienen que seguir siendo un ambiente saludable para vivir, aprender y trabajar. Los cierres escolares y la reapertura escolar deben considerarse como parte de una serie de medidas de distanciamiento social que las autoridades nacionales y locales estén ajustando constantemente con base en la situación epidemiológica y la capacidad de respuesta local. La OPS recomienda que la reapertura escolar se haga por fases, que tengan en cuenta la consideración de la situación epidemiológica local, que puede cambiar rápidamente. Por lo tanto, la vigilancia será clave para asegurar que la reapertura se haga con seguridad y que los ambientes de aprendizaje sigan siendo seguros. Antes de reabrir, los países deben asegurarse de que las escuelas mantengan la prevención social, la distancia y que usen las máscaras y que tengan seguridad en el transporte desde y hacia las escuelas y que esta es una consideración muy importante. La OPS ha desarrollado guías para la reapertura escolar y trabaja con los Estados miembros para que se pueda lograr todo esto
dentro de la mayor seguridad posible, pero en última instancia la manera más segura de reabrir las escuelas y colegios descansa en la capacidad de los países para suprimir la transmisión a través de la vacunación y ejecutando las medidas de salud pública. Esta es la única manera en que plenamente podremos proteger a los niños, los maestros, los padres de familia y las comunidades. Gracias. Gracias, doctora Etienne. De Nora Gomes Torres, del Miami Herald. And sorry, I'm going to read this in English. The next question from the... La voy a leer en inglés. Esta siguiente pregunta del Herald de Miami es si el gobierno cubano ha presentado datos sobre sus candidatos vacunales. ¿Puede la OPS hablar acerca de la eficacia de estas vacunas? ¿Ha hecho la solicitud Cuba de vacunas a través de la OPS? Doctor Jarbas, muchas gracias por su pregunta. Déjeme explicarle lo siguiente. ¿Cómo es el proceso? Las vacunas necesitan recibir una licencia o una autorización de uso de emergencia por parte de una autoridad nacional, y esto es lo que ha ocurrido con las vacunas de Cuba. La vacuna Abdala se presentó ante SECMED, que es la autoridad nacional regulatoria de Cuba, y esta le dio su autoridad. Sí. Por otra parte, la vacuna quiere participar en el mecanismo COVAX o quiere entregarse a través del fondo rotatorio de la OPS. Esta vacuna sí, en este caso, tiene que compartir su información sobre producción, seguridad, eficacia, etcétera. Hasta ahora, el equipo de precualificación de la OMS no ha recibido información de la vacuna de Cuba, o sea, no sabemos exactamente cuál es la eficacia. Los datos publicados por el gobierno informaron que la vacuna era muy eficaz, pero es necesario ver los datos publicados en revistas científicas y, de nuevo, si la vacuna si la vacuna quiere ser ofrecida a través del fondo rotatorio o a través del mecanismo COVAX, tiene que recibir primero la autorización de licencia de emergencia por parte de la OMS, y hasta ahora esto no se ha hecho. Cuba no hace parte del mecanismo COVAX, entonces Cuba no ha pedido vacunas a través de COVAX, ni tampoco ha presentado una propuesta ante el fondo rotatorio, probablemente porque el gobierno cubano está basándose confiado en su propia capacidad nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barbosa. La siguiente pregunta es de Annalisa Poole del The Guardian en Trinidad y Tobago. Se ha informado un aumento en los casos de COVID entre las poblaciones más jóvenes en el Trinidad y Tobago. ¿Qué puede decir sobre los hallazgos de la OPS sobre hallazgos en los niños? Doctor Méndez, muchas gracias por su pregunta. No hay evidencia para apoyar las mayores tasas de transmisión entre los niños. Tal vez hay diferencias entre los grupos etarios. Las personas de más edad son más conscientes de la distancia social y siguen otras medidas también. El virus va entonces a tratar de transmitir y mantener el contagio en otros grupos etarios, en grupos donde hay más relajado seguimiento de las medidas de salud pública, como el uso de máscaras, evitar grupos, etcétera. Pero obviamente tenemos que tratar de limitar la transmisión y el contagio en todas las poblaciones y todos los grupos etarios para proteger a los niños. Muchas gracias por su pregunta. En seguimiento, hay dos preguntas sobre Venezuela. Nicole Yapur de Bloomberg News pregunta: el gobierno de Venezuela no ha informado sobre la llegada de nuevas dosis de vacunas en las últimas semanas, pero la continuidad del proceso de vacunación sugiere que han recibido más vacunas de las que han anunciado oficialmente. ¿Tiene OPS conocimiento de cuántas vacunas ha recibido el país? Y la pregunta de Gisela Salomón de la Associated Press:
están apoyando a los países de la región, especialmente a Colombia, para conseguir vacunas para la población migrante venezolana regular y la no regular? Doctor Ugarte, por favor. Sí, muchísimas gracias por esas preguntas. En primer lugar, respecto a las vacunas que Venezuela está utilizando para vacunar a su población, son vacunas que proceden de las negociaciones y relaciones que tiene Venezuela a través de sus mecanismos bilaterales. Y a través de esos mecanismos ha venido recibiendo vacunas y entendemos que va a continuar haciéndolo en los próximos días y semanas. Mientras tanto, las vacunas del mecanismo COVAX llegan a Venezuela. Respecto al apoyo a Colombia y a otros países, desde el primer momento, la planificación de la vacunación para los migrantes, no solo de Venezuela, sino de todos los países y en todos los países de la región, hemos trabajado con el programa de inmunizaciones de la OPS y los programas de inmunizaciones de los ministerios de salud para incorporar a los migrantes y otras poblaciones vulnerables dentro de los programas nacionales de vacunación. Y en eso hacer una planificación adecuada de cuál sería esa demanda, cuáles serían la cantidad de vacunas, dónde están ubicados los migrantes, etc. En el caso de Colombia, como sabemos muy bien, ellos han recibido en los últimos años una cantidad muy grande de migrantes venezolanos, así como Perú los recibió, Ecuador, Chile, Argentina, etc. Y en el caso de Colombia, se incorporó a los migrantes regularizados en el programa de vacunación. De tal manera que los migrantes venezolanos y otros migrantes y personas extranjeras han recibido vacunación dentro de ese programa. Las últimas cifras que nos proporcionaron son que un poco más de 17,000 dosis se aplicaron y la mayoría fueron aplicadas a migrantes venezolanos. En el caso de Perú, la cantidad de dosis que se aplicaron al 30 de julio a migrantes venezolanos fueron 76,000. Eso solo como cifras de ejemplo que en todos los países se está incorporando a los migrantes venezolanos. Pero es necesaria una cantidad mucho mayor de vacunas porque la población migrante es muy grande en esos países. De tal manera que a través de donaciones como la donación de Canadá, que ha sido muy generosa en poder apoyar a los países a través de la OPS, a los países de Latinoamérica que han recibido gran cantidad de migración de Venezuela y de otros países, estamos en el proceso de comprar vacunas a través del mecanismo COVAX y también a través de otros mecanismos que en el caso de Colombia se ha coordinado de acuerdo a los acuerdos bilaterales que tiene Colombia con algunos fabricantes, de tal manera que esas vacunas puedan llegar a Colombia lo más pronto posible y también a otros países, como he mencionado. De tal manera que este es un trabajo de largo alcance y esperamos que tanto los migrantes que están en condición regular, es decir, con estadía autorizada, y aquellos que están en condición irregular y muchos de ellos sin documentación adecuada, puedan ser incorporados en la vacunación. Es muy importante porque para reducir la transmisión de la COVID-19 en los países, es muy importante incorporar a toda la población, principalmente aquellos que no tienen acceso a los servicios de salud. ¿Por qué? Porque si se enferman, no van a ir muy tarde a los servicios de salud y mientras tanto van a transmitir la enfermedad a muchos otros. De tal manera que no es solo un mecanismo de generosidad que los países de las Américas han demostrado, sino también es una medida de salud pública para reducir el riesgo de transmisión en los propios países. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ugarte. La próxima pregunta tiene también relación con el anuncio hecho por la directora de la OPS en la abertura. Natalia Vitela, del periódico La Reforma en México, pregunta: ¿México podría participar con su vacuna patria en la iniciativa que hoy lanzó la OPS? Doctor Barbosa, por favor.
Gracias por la pregunta, Natalia. Mira, todos los países pueden participar de la iniciativa y, como hablé, ya recibimos más de 30 propuestas de muchos países. Essa plataforma seguro que se pode ampliar para muitas coisas, pero estamos com uma preocupação de ter uma mirada muito pragmática, porque sabemos que muitas vezes as buenas intenções de quem pensam vamos produzir tudo em toda parte, isso em geral não sale muito para a vida real. Assim que o primeiro passo para essa plataforma, como hablamos, é facilitar esse processo de transferência de tecnologia de algumas empresas de biotecnologia que estão de acordo com fazer essa transferência para produtores em América Latina e o Caribe que tenham condições e interesse de produzir essas vacinas de ARN mensageiro, que são as vacinas, por exemplo, que utilizam em la tecnologia a vacuna de Pfizer e a vacuna de Moderna. Assim que esse é o primeiro passo, muito concreto, muito pragmático, é buscar estabelecer um processo de transferência tecnológica sostenible, factible, com inversões de los países privadas e públicas, basada na capacidade que já têm alguns países da região de produzir componentes que são importantes para essas vacinas de ARN mensageiro. Assim que esse é o primeiro passo da plataforma. Pero seguro que é muito importante apoiar, reconhecer o esforço que fazem alguns países da região de desenvolver vacinas com outras plataformas, vacinas para a Covid-19. Eu creio que sempre é importante reconhecer e quando solicitam o apoio da OPS para brindar alguma cooperação técnica sobre temas regulatórios, outros temas que podem apoiar esse desenvolvimento, a OPS está aberta e participando e trabalhando com os países. Gracias. Muchas gracias, doctor Barbosa. La siguiente pregunta, tenemos algunas preguntas desde el Caribe. Candin Joseph, del Observer, en Antigua Barbuda, pregunta. Voy a leerlo en inglés, perdona. The question is, la pregunta es, con la época de invierno que ahora se acerca, muchos países del Caribe no tienen inmunidad de rebaño. La OPS apoya la política de recibir solamente turistas vacunados en las islas del Caribe y también de Bahamas. Hay una pregunta. La industria de los cruceros se ha reanudado en las Bahamas. La industria de cruceros está a riesgos teniendo en cuenta que los casos de COVID están aumentando en la región, doctor Ugarte. Sí, son preguntas muy importantes porque el turismo, como todas las demás áreas de la economía, tiene que reanudarse en la mayoría de los países y obviamente en especial en los países del Caribe, cuyo ingreso proviene en gran medida del turismo. En este sentido, hemos estado en contacto con todos los Estados miembros, todos los países, para asesorarse en cómo reanudar el turismo y con recomendaciones específicas para abordar no solamente la industria de cruceros, sino también los puertos y aeropuertos donde van a llegar los visitantes. Hemos hecho análisis de riesgo, especialmente en las áreas donde los turistas van a ir, especialmente enfocados en la transmisión, la disponibilidad de servicios de salud, la capacidad de hacer pruebas, la vigilancia epidemiológica, etcétera. Por otra parte, es la recomendación para los turistas no iniciar viajes internacionales a menos que sean necesarios y de ser necesarios, que entonces tomen todas las precauciones, incluyendo, por ejemplo, todas las medidas anteriores al viaje y durante el viaje, las medidas que sabemos son eficaces. En cuanto a las vacunas, los pacientes vacunados obviamente están mejor protegidos
de la enfermedad y de los casos severos y de las hospitalizaciones, etcétera. Entonces, estas poblaciones vacunadas están en mejores condiciones de hacer viajes internacionales a muchos países, incluyendo el Caribe, y ciertos países como el Caribe, como en el Caribe, están tomando ciertas medidas para admitir personas vacunadas, pero debido a que la mayoría de la población del mundo aún no está vacunada, no recomendamos es que esta sea una restricción, pero que sí, obviamente es una medida que muchos países están utilizando, por ejemplo, para reducir la cuarentena, para reducir el aislamiento y para facilitar el movimiento de las personas. Asegurándose de que en todo momento el personal que trabaja en el turismo y que las tripulaciones de los cruceros tengan capacidad de detección temprana y que los sistemas de salud tengan la capacidad de tratar las situaciones con casos y también a la población local. Melina Ochoa, reportera de Uno TV de México. ¿Qué opinión tiene la OPS sobre el descenso de casos de coronavirus en México, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal? ¿Cuál es el estatus de las variantes que circulan en México? Y si el Delta circula al 100%. Doctor Méndez, por favor. Muchas gracias por esas preguntas. En México, hasta el día de hoy, desde el inicio de la pandemia, se han confirmado un poco más de 3.249.000 casos y alrededor de 254.400 muertes por COVID-19. Actualmente, y con corte al 24 de agosto, se tienen registrados alrededor de 116.300 casos activos de COVID-19, principalmente en los estados de Colima, Ciudad de México, Tabasco y San Luis Potosí. Es indudable que las medidas de control asumidas e implementadas por el país, incluyendo, por supuesto, la vacunación, han permitido que el aumento de casos se esté ocurriendo con una menor velocidad. Sin embargo, se debe mantener la vigilancia constante. Y esto va de la mano precisamente con la vigilancia genómica. En este sentido, como ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, México, a través del INDRE, tiene una de las redes de vigilancia genómica más sólidas de la región. De hecho, es uno de los laboratorios de referencia para la red regional de vigilancia genómica de la OPS. Gracias a esa capacidad, ha logrado generar más de 20.000 secuencias y detectar cerca de 15 variantes diferentes que han estado cocirculando en todo el país, incluyendo las variantes de interés y de preocupación, las 4 de preocupación, alfa, beta, gamma y delta. La variante delta efectivamente ya representa a nivel de país más del 94% de las secuencias reportadas durante la última semana epidemiológica y hasta un 97% de las secuencias reportadas solamente para Ciudad de México, lo cual ha llevado a demostrar el desplazamiento claro de otras variantes como la gamma y la alfa en un proceso que es esperado y que sabíamos y de alguna manera sabíamos que iba a suceder. La mayor circulación de delta en este momento se ha observado en los estados de Sinaloa, Baja California Sur, Quintana Roo, Veracruz, en el Estado de México y en la Ciudad de México. Finalmente, simplemente mencionar que México mantiene una vigilancia genómica activa que está completamente articulada con la vigilancia epidemiológica, lo cual ha permitido monitorear de manera temprana el incremento inusual de casos y también de poder seguir precisamente en dónde y en qué sitios es donde con mayor prevalencia se tienen variantes como la Delta. Espero haber respondido a la pregunta y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Méndez. Algunas preguntas de Nicaragua, de Lidia López de La Prensa y de Abigail Galo, periodista de la Radio Corporación. Lidia pregunta, en Nicaragua una buena parte de la población está a espera sin fecha y sin información para completar su esquema de vacunación. ¿Qué recomienda la OPS respecto a la estrategia para aplicar la segunda dosis de la vacuna? Y Abigail pregunta, ¿la OPS podría exigir al gobierno de Nicaragua las cifras exactas de cuántas personas han sido vacunadas en el país, ya que hasta la fecha es desconocida? Doctor Ugarte, por favor. Gracias, Paulo, por esta pregunta de Lidia y Abigail. Nicaragua, recordemos que Nicaragua solo ha recibido una dotación de vacunas a través del mecanismo COVAX.
debido a la situación de la India, que era el proveedor de las vacunas para donación a Nicaragua. Sin embargo, varios países como Noruega, España, han proporcionado vacunas en donación al país, y el país ha comprado también vacunas de acuerdo a sus relaciones bilaterales y ha permitido continuar con la vacunación. Efectivamente, Nicaragua, respecto a la vacuna de AstraZeneca, ha recibido una cantidad limitada y se ha recomendado hasta 9 semanas de acuerdo al esquema sugerido por el grupo asesor de vacunas. Y en este caso se pide a las personas que se han vacunado que estén atentas a la disponibilidad de las vacunas de AstraZeneca que llegarían o de otras vacunas que llegarían a Nicaragua. La información que respecto al número de vacunas, el número total de vacunas y algunos detalles respecto a la vacunación están publicados en la página web de la OPS con información que proporciona el Ministerio de Salud. Por ejemplo, aparece que se han aplicado 612,000 dosis de vacunas, 412,000 la primera dosis y 200,000 la segunda dosis. No hay detalles respecto a distribución por áreas y por grupos poblacionales. Sin embargo, esos datos también están reflejados en la base de datos que tenemos en la OPS, y por lo tanto yo quisiera quizá llamar a todos los actores a contribuir con información que nos permita no solo hacer el seguimiento de la vacunación, pero quizá más importantemente cuál es el seguimiento de la enfermedad en sí, la transmisibilidad, la presencia de las variantes, la ocupación de las camas, la disponibilidad de equipos de protección. Todos esos son elementos de la respuesta a la COVID-19, incluyendo, por supuesto, la vacunación. Gracias. Many thanks, Dr. Ugarte. The next question. Muchas gracias, doctor Ugarte. La siguiente pregunta la acabamos de recibir en el chat. ¿Puede darnos usted actualizaciones sobre la situación hoy en Haití después del terremoto? Doctora Etienne, muchas gracias por esta pregunta. Obviamente, la situación en Haití sigue a riesgo. La OPS y el Ministerio de Salud de Haití han desplegado equipos en el Departamento Sud para realizar evaluaciones rápidas de las instituciones de salud y establecer un sistema para registrar datos. Hasta ahora, las evaluaciones rápidas muestran que 59 instalaciones de salud fueron afectadas en los departamentos de Grand Anse, Nipa y Sud. 27 de ellos recibieron daños muy severos. El Organismo de Protección Civil de Haití registra 2,207 personas muertas, 12,268 personas lesionadas, que todavía hay 320 personas desaparecidas. Obviamente, nos sentimos muy condolidos por las vidas perdidas de quienes fueron lesionados, y estamos haciendo todo lo posible para ayudar al gobierno de Haití. La logística y sigue teniendo problemas, así como hay problemas de seguridad que siguen limitando la entrega de suministros, el despliegue de personal a las áreas afectadas y la transferencia de pacientes a los hospitales que no están abrumados. El sector de salud inmediato de Haití, incluyendo personal médico, medicinas, suministros, manejo de inventario, salud mental, apoyo psicosocial y todo este tipo de iniciativas, la implementación de medidas preventivas y de control para las enfermedades transmisibles, las operaciones de agua y saneamiento, tanto en las instalaciones de salud como en los refugios y la rehabilitación de los lesionados es algo que estamos teniendo en cuenta con énfasis en la seguridad en la salud. Más de 8,300 personas han quedado desplazadas y como resultado de este terremoto principalmente están
viviendo en refugios en este momento. La Protección Civil de Haití sigue trabajando para agilizar el proceso de canalizar la ayuda a las áreas afectadas, las necesidades prioritarias sobre cobijo, poner un techo sobre estas personas, salud, agua y alimentos. La OPS está desplegando personal adicional a las áreas afectadas para apoyar las operaciones del gobierno, incluyendo la vigilancia de síndromes en los lugares de refugio y haciendo pruebas rápidas de COVID-19. Estamos coordinando con el Ministerio de Salud sobre el despliegue de equipos médicos de salud. Hasta ahora, 7 de estos están listos. Los esfuerzos de vacunación contra COVID-19 en Haití siguen con unos 25,000 personas vacunadas hasta este momento. Vacunas adicionales se esperan y la vacunación está empezando los domingos en 5 comunas. Agradecemos mucho por todo su apoyo con Haití para que podamos seguir aliviando el sufrimiento y mejorar las condiciones para las personas de Haití. Muchísimas gracias. Gracias también a los demás panelistas. Hemos llegado al final de nuestra sesión de hoy. Recuérdense siempre que pueden encontrar más información sobre la COVID-19 y la situación regional en la página web de la OPS. Muchas gracias por acompañarnos y sigamos cuidándonos.